compañeros, a lo largo de este video se explicará lo que es un bien y su clasificación, en lo que corresponde al libro segundo del Código Civil ecuatoriano, comprendido entre los artículos del 583 al 598 y 604 al 621. Bien es la cosa que tiene valoración económica, forma parte del patrimonio, aporta en utilidad y sea impersonal. La diferencia radica en que el término cosa es el género y su diferencia específica es bien. Esto es, el concepto de cosa es amplio y el concepto de bien es restringido. Cosa, género y especie bien. Es decir, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. Bien, teniendo en cuenta su inmensa cantidad y que es necesario una clasificación, los bienes pueden ser corporales o incorporales, muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, divisibles, indivisibles, principales, accesorios, apropiados, no apropiados, comerciales, no comerciales, públicos, privados, singulares, universales, simples, compuestos, presentes y futuros. La definición más general de los bienes parece ser la que toma en cuenta su naturaleza corpórea o incorpórea. Lo corporal consiste en ocupar un espacio y tener por lo tanto cierta magnitud, además de poder ser percibidos por los sentidos, como una casa o un libro. Incorporales consisten en meros derechos como los créditos y las servidumbres activas. Todo esto se halla en el artículo 583 del Código Civil. En lo que corresponde a la división de los bienes corporales, podemos ver los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, ya sea moviéndose por sí mismas, como los animales, a los que se les corresponde la categoría de semovientes, o por fuerza externa, que son las cosas inanimadas. Descartando muebles por su naturaleza, los que se reputan inmuebles por su destino, y los bienes inmuebles, los cuales pueden ser propiedades como fincas o bienes raíces, las cuales son cosas que no se pueden transportarse de un lugar a otro, como lo son las tierras, las minas y las que se adhieren permanentemente a ellas, como son los edificios y los árboles. Esto lo podemos comprobar en los artículos 585 y 586. Muebles pueden ser por su naturaleza, por anticipación o por el objeto que se aplique el derecho. Por naturales son aquellos que sin estar incorporados a un inmueble pueden moverse, animados, semovientes, o pueden ser movidos por una fuerza extraña, los inanimados, ejemplo una vaca o una piedra. Por anticipación son aquellos que siendo muebles por destinación o por adhesión, la ley les anticipa de carácter de muebles que tendrán en el futuro, ejemplo una cosecha de yucas sin cogerse aún, y por el objeto que se aplica, es decir, el derecho real sobre los muebles. Los bienes muebles se dividen en bienes fungibles y no fungibles. Bienes fungibles son las cosas que pueden ocupar o reemplazar a otro bien, ya sea por su número, medida o peso. Por ejemplo, podría ser un quintal de arroz, o el ejemplo más clásico, el dinero. Mientras que los bienes no fungibles son los bienes únicos que no pueden ser reemplazados por otro bien. Un ejemplo claro de esto podría ser un cuadro pintado por Picasso. Bien, los bienes muebles también pueden ser consumibles y no consumibles. Bienes consumibles son los que se destruyen de manera natural o civil por el primer uso, por ejemplo puede ser una manzana. Los bienes no consumibles son los que resisten más de un uso, o su uso es prolongado y repetido sin perder su propia individualidad. Puede ser, por ejemplo, ropa, sillas, mesas, etc. Bienes divisibles. Toda cosa compuesta es divisible, porque así como se compone de partes, estas partes pueden separarse y dividirse. Es decir, toda cosa que puede ser dividida sin perder su valor. Por ejemplo, la finca o el dinero. Bienes indivisibles. No admiten ningún fraccionamiento porque se podría destruir o devaluar. Por regla general, todos los bienes son divisibles, salvo los casos que dispone la ley. La siguiente clasificación es entre los bienes principales y los bienes accesorios. Los bienes principales no requieren de otra cosa para subsistir,
subsisten por sí mismas. Un ejemplo sería un préstamo, ya que subsiste por sí mismo. Los accesorios son los bienes que requieren de una cosa principal para poder subsistir. Por ejemplo, una hipoteca, ya que existe mediante una deuda anterior. Otra clase son los comerciales y los no comerciales. Los comerciales son la cosa que es susceptible de una relación jurídica, de enajenación o de transferencia dentro del comercio, toda cosa que sea lícita su comercialización, mientras que los no comerciales son bienes no negociables, son inembargables e imprescriptibles, como por ejemplo el cuerpo humano. Otra clasificación de los bienes también pueden ser los bienes privados que pertenezcan a entidades particulares, se rigen por disposiciones del derecho privado. Son los mismos derechos reales y personales. Un ejemplo puede ser el edificio de la Universidad de las Américas. Bien, también están los públicos. Solo pertenecen a entidades del estado de uso y goce de todos. Se le debe respetar el núcleo esencial. Son inembargables, inalineables, inescriptibles. Por ejemplo, las calles públicas. Otra clasificación de los bienes son los bienes presentes y los bienes futuros. Los presentes son los que existen al momento mismo en el que se realiza el negocio jurídico. Ejemplo, una casa ubicada en la Avenida de los Chiris y Naciones Unidas. Los bienes futuros no existen cuando se realiza el negocio jurídico, pero se espera que se exista. Ejemplo, la venta de apartamentos sobre planos. Ya, otra clasificación son los bienes singulares y los universales. ¿Qué es un bien singular? Es cuando un bien está conformado por una unidad compacta que no se puede separar sin causar desistimiento y además sin perder su valor económico. Por ejemplo, un cenicero o una billetera. En cambio, ¿qué es un bien universal? Un bien universal está constituido por una serie de cosas singulares cuyo conjunto forma una unidad con el mismo fin. Ejemplo, una biblioteca. Bien, también están los bienes simples y compuestos. Bienes simples son bienes compuestos por partes que conforman un todo unitario, como un esfero. Por ejemplo, porque tiene la tinta, la tapa. Bien, los bienes compuestos que se reúnen de cosas simples, la pluralidad de cosas que perteneciendo a una persona tienen un destino unitario. Por ejemplo, puede ser un campus universitario. Parte también de los incorporales son los derechos personales y los derechos reales. Los derechos personales se refieren a los créditos con las personas cuando se adquiere obligaciones, mientras que los derechos reales son los que se tienen sobre una cosa, y estos son 7: dominio, uso, habitación, usufructo, servidumbre, prenda, hipoteca y herencia. Bien, están los bienes nacionales. Las tierras que están situadas dentro de los límites sobre los bienes del Estado. Las plataformas submarinas serán bienes del Estado, el cual tendrá vigilancia y aprovechamiento del mismo. Las minas, de igual manera, serán bienes del Estado, pero los particulares podrán cavar para buscar dichas minas. Existen bienes particulares como puentes y caminos, cuyo uso y goce pueden ser de todos. El mar territorial adyacente a 200 millas marinas, desde los puntos más salientes de la costa, son de dominio nacional. Ya. De igual manera, será bien nacional el espacio aéreo y la playa del mar. Un bien nacional de uso público son los ríos y las aguas que corren por los cauces. Bien, nadie podrá construir sin permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre calles, puentes, playas, etc. Cuando es otorgado un permiso de construcción sobre un bien nacional, no se le otorga la propiedad, solamente el uso. ¿Y qué fue que haces? Aquí está viendo un video que te va a servir mucho para que aprendas sobre la unidad 1 de bienes. Ah, Carmen, ¿cómo se va a tener buenas notas?